falta de práctica, tengo 10 años que prácticamente no hablo. Ven que se me ha olvidado la cosa. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de dirigir este diálogo con dos personas que he admirado mucho toda mi vida. Mario Vargas Llosa es para mí, junto con Benito Pérez Galdós, el más grande escritor de lengua castellana que he leído y que sigo leyendo con mucho entusiasmo. Y César Miguel tiene unos talentos que le envidio muchísimo, es un gran entrevistador, escritor de ensayo, músico y sobre todo escritor de telenovelas exitosas que tanta falta nos hacen y tanto empleo y éxito le dieron a Venezuela. La primera pregunta que tengo para ustedes tiene que ver algo con la historia. Cuando los berlineses, por razones que yo todavía no tengo muy claras, se dedicaron a derrumbar el muro de Berlín y comienza esa invasión de libertad por el mundo entero, la gente pensó que la democracia se iba a consolidar definitivamente como sistema político y la economía de mercado como sistema económico. Y hemos visto grandes avances en ese sentido, tanto en Asia como en Europa y en África. Sin embargo, en América Latina, en muchos países hemos visto ese adelanto, pero en otros hemos visto un gran retroceso. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendimos de la historia nosotros o qué problemas tienen la democracia, los mercados, los precios libres, las instituciones independientes para que en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, esas ideas estén en retroceso? Yo creo que la respuesta es que el populismo estaba profundamente enraizado en América Latina y que en la mayor parte de los países latinoamericanos la tradición democrática era sumamente frágil, leve, y entonces América Latina ha tardado mucho más que otras regiones del mundo en descubrir el fracaso completo de las políticas populistas, del centralismo, del intervencionismo estatal en la vida económica y las virtudes que trae la legalidad y la cultura democrática. Dicho esto, sin embargo, yo creo que hay que reconocer que América Latina, en comparación con lo que era hace 20 o 30 años, ha avanzado extraordinariamente. Hoy día, en comparación con lo que era la América Latina de mi juventud, pues tenemos muy pocas dictaduras, ¿no? Tenemos una dictadura integral que es la cubana, pero que es un anacronismo en el mundo de hoy, es una flor absolutamente exótica que representa una antiguaya, una curiosidad completamente desprovista de poder de atracción. Y tenemos un régimen como el de Venezuela, que es una semidictadura, una dictadura que todavía deja unos pequeños espacios de libertad y que sigue un modelo caducado, fracasado, que ha traído ya a Venezuela en los 3 lustros que tiene, pues probablemente la peor catástrofe económica de su historia, que ha producido una inflación que es la más alta del continente y acaso una de las más altas del mundo. Es el país que tiene el menor crecimiento en todo el continente, es un país que es conocido como el país más peligroso del mundo por la violencia criminal, delictuosa, que abate a sus ciudades y a sus pueblos. Excluidos Cuba y Venezuela, ¿qué tenemos? Tenemos los regímenes que tú has mencionado, que son regímenes populistas, democracias muy mediocres, pero al fin y al cabo democracias, no solo porque nacieron de elecciones más o menos libres, sino porque hay un juego democrático internamente y hay una cierta independencia de los poderes y sobre todo la posibilidad de una evolución dentro de mecanismos que se pueden llamar democráticos. Y aparte de eso tenemos en América Latina casos muy notables de países que han adoptado claramente la cultura democrática y que, como es el caso, pues, sobre todo sobresaliente de Chile, han avanzado extraordinariamente
en el desarrollo, no solo económico, sino también en el desarrollo institucional. Tenemos casos muy interesantes de una izquierda que se ha democratizado, por ejemplo, que es el caso de Uruguay, donde en el gobierno tenemos a antiguos guerrilleros que creían en el mito, en la utopía colectivista, socialista, y que al llegar al poder han respetado la democracia, han respetado la economía de mercado, se han resignado a aceptar que la empresa privada es la que tiene la función principal de crear riqueza y de crear empleo, y que están actuando como un partido democrático de izquierda europeo. Es el caso de Brasil, la democratización de México es una realidad. Si uno compara Centroamérica con lo que era y con lo que es, indudablemente, aunque la democracia está lejos de ser perfecta allí, por lo menos hay una coexistencia, han desaparecido las guerras civiles, han desaparecido los intentos revolucionarios. Mi impresión es que el continente va avanzando, con dificultad en algunos casos, con celeridad en otros, pero que lo que resulta imposible hoy día es pensar que toda la utopía socialista que marcó la vida política en América Latina en los años 60, en los años 70, hasta los años 80, ha quedado atrás. Hemos visto en una de las muy interesantes exposiciones de este simposio qué ha ocurrido con la guerrilla colombiana, que parecía la más fuerte de todo el continente. Se ha ido encogiendo y se ha ido encogiendo y se ha ido encogiendo, casi hasta convertirse en algo muy minoritario y marginal. Es lo último que queda como reminiscencia de ese anacronismo que ha dejado América Latina atrás. Entonces, aunque hay que estar vigilantes, porque la democracia que tenemos, todas las democracias en cierta forma, siempre sufren de fragilidad, creo que América Latina avanza y que los países como Venezuela, que se han ido quedando atrás, no tienen otra salida para los problemas que enfrentan y que son enormes, que ponerse al día, que asumir la cultura democrática en su aspecto tanto político como económico y como cultural, porque ese es el sistema que trae progreso, desarrollo, modernidad, es el que representa mejor la defensa de los derechos humanos y el que reduce más la violencia, que parece inseparable de la historia humana. O sea que, sin caer en la ilusión o en la fantasía de pensar que América Latina ya dejó atrás lo peor, creo que podemos, mirando hacia atrás, reconocer que vamos progresando. César Miguel. Preguntaste inicialmente por el muro de Berlín y creo que lo fundamental es que el señor Hugo Chávez nunca se enteró que había caído tal muro. Lo digo, les voy a referir una pequeña anécdota. Corrían las elecciones del año 98, me invitan a que forme parte de un panel para entrevistar al entonces muy cautivador candidato Hugo Chávez Frías. Recuerdo que en el panel estaba el padre jesuita Miquel de Viana, estaba el economista Alexander Guerrero, no recuerdo quién más, estaba yo. Cuando me toca el turno, yo le pregunto, candidato, ¿cuál es su ideología? Mi ideología es la bolivariana. Yo trato de a ver si entramos en razón y le digo, sí, mire, yo no le estoy preguntando por su credo de fe, ni mucho menos, le estoy preguntando, usted en estas corrientes del pensamiento político, ¿dónde se inscribe? ¿Es usted de formación marxista? ¿Es usted capitalista? No, le digo, soy bolivariano. Entonces, para disgusto del señor, tuve que confesar mi ignorancia y preguntarle, ¿y qué es bolivariano? El señor me dice, bueno, la libertad de los pueblos. Ahí me di cuenta que no tenía mucho sentido que yo repreguntase porque íbamos a quedar dando vueltas sobre el mismo punto. Resulta, como bien apuntó don Mario, que ya en el año 98, el hombre que quería regir el país estaba remitiéndose a un pensamiento político
absolutamente anacrónico, no solo porque era decimonónico, sino porque estaba referido a los comienzos del siglo XIX y en rigor ese era un pensamiento que ya venía del siglo XVIII. Si sacamos con algunas pinzas el pensamiento bolivariano político, Congreso de Angostura, por ejemplo, lo que tenemos es una épica que le iba muy bien a un militar que entendía de Bolívar una suerte de teocracia, un gran dios al que yo he de seguir. Luego pudimos ver que sí había detrás del señor Chávez un pensamiento muy claro, y era el pensamiento que le imantaba, que era el pensamiento marxista, comunista, fidelista, castrista. Y allí, entonces, poco a poco contemplamos, siendo él militar, que esa figura mágica, teocrática del dios Bolívar, pasó a ser para él y sus seguidores una suerte de prolongación, y entonces un buen día descubrimos que el señor Chávez era nada menos que la reencarnación de Bolívar. Con lo cual, a la fecha de hoy, ya Hugo Chávez muerto, Bolívar es lo de menos, porque el verdadero Dios ahora es el comandante eterno. En todo esto, como habrán notado ustedes, el muro de Berlín no existe. Nunca supieron que el muro de Berlín había caído. Por eso les gusta tanto el régimen de Bielorrusia, por eso les gustaba tanto el señor Gaddafi, por eso son solidarios con la causa del gobierno sirio, porque ellos funcionan en otra película de la realidad. Ellos están funcionando definitivamente en un pasado tenebroso y lamentable para nosotros que sencillamente queremos vivir el presente. Creo que esa es una de nuestras más severas dificultades. Mario, en un momento tú simpatizaste con las ideas de la Revolución Cubana. ¿Qué te hizo desencantarte de la Revolución Cubana? ¿Qué te hizo desencantarte de Fidel Castro? Para entender el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en mi generación y en otras generaciones, hay que retroceder y situarse en lo que era la América Latina del año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, el último día de ese año. Era un continente donde de un confín a otro confín había dictaduras militares regidas por déspotas, por ladrones, donde se violentaban los derechos humanos, donde la ignorancia presidía la vida política. Yo entré, por ejemplo, a la Universidad de San Marcos en el año 1953, en un país donde todos los partidos políticos habían sido puestos fuera de la ley por la dictadura de Odría, donde ser político, hablar de política ya era peligroso y lo ponía uno bajo la amenaza de la prisión o un juicio por haber violentado la ley de seguridad interior del país. La universidad tenía estudiantes presos, profesores presos, había muchísimos peruanos en el exilio, y de pronto en este mundo pues surge un movimiento de jóvenes, esto es lo que vimos nosotros, seguidores de Robin Hood que se subían a las montañas de Sierra Maestra a luchar contra un dictador, y que además después de una gesta heroica derrotaban al dictador y apoyados por todo el pueblo de Cuba iniciaban una nueva época en la que, según la fórmula de entonces, que ya probablemente nadie recuerda, iba a haber un socialismo con libertad. Esa fue la fórmula que utilizó Fidel, que utilizaron los barbudos al entrar a La Habana los primeros días del año 1960. Naturalmente ese movimiento heroico, épico, que parecía salido de una novela de caballerías, pues despertó un enorme entusiasmo en quienes vivíamos bajo dictaduras, en sociedades marcadas por la desigualdad, por enormes diferencias sociales, económicas, donde la explotación tenía una cara dura, bruta, tradicional. Y entonces es normal que ese entusiasmo fuera una especie de pasión que vivimos los jóvenes latinoamericanos de entonces. Para mí el mito se mantuvo unos años. Yo fui 5 veces a Cuba en los años 60, la primera vez el año 62, trabajaba en la radio televisión francesa, estaba en México, donde había sido enviado por la radio televisión francesa en el momento que ocurre la crisis de los cohetes. Y entonces me mandaron a Cuba, salí en el último avión de Cubana de Aviación que salió de México,
y era muy emocionante el espectáculo de La Habana. Aunque por adentro ocurrían muchas cosas feas ya, en la superficie lo que uno veía era un pueblo que se movilizaba y que estaba dispuesto a recibir bombas atómicas de Estados Unidos, había colas en las calles para donar sangre. Uno tenía la sensación que describe Orwell cuando llegó a Barcelona para enrolarse como voluntario a luchar por la República Española. Él dice, yo vi allí por fin solidaridad, una humanidad movida por ideales, no por intereses. Esa es la impresión que yo tuve llegando el año 62 a Cuba, y bueno, pues durante algunos años viví esa ilusión. Era una ilusión, era una pasión en la que uno veía en Cuba aquello que quería ver más que lo que realmente estaba ocurriendo en Cuba. En mi caso fue hacia mediados de los años 60 cuando por primera vez empecé a poner en duda ese entusiasmo con motivo de la SUMAP. El gobierno cubano creó una institución que se llamaban las Unidades Movilizables de Apoyo a la Producción. Era un eufemismo porque en realidad se trataba de campos de concentración. Allí llevaron a contrarrevolucionarios, enemigos de la revolución que todavía actuaban, todavía había guerrillas en el Escambray contra Castro, delincuentes comunes, muchos delincuentes comunes y homosexuales. Para mí fue verdaderamente traumático porque yo había conocido a unos jóvenes, muy jóvenes, chicos, chicas de un grupo que se llamaba El Puente, que dirigía un poeta, José Mario, que eran músicos, pintores, escritores, poetas, bailarines, y eran muchachos y muchachas muy identificados con la revolución. Veían en la revolución no solo un movimiento que iba a cambiar la sociedad, la economía, sino también las costumbres, que iba a introducir unas libertades en las que, por ejemplo, los homosexuales tendrían derecho de ciudad. Había muchos homosexuales entre ellos. Y de pronto vino una racia con motivo de la creación de la SUMAP y prácticamente todo el grupo El Puente fue a campos de concentración. Fue una cosa trágica, hubo suicidios entre ellos. Bueno, para mí fue verdaderamente traumático pensar que Cuba, en la que yo veía una especie de sociedad perfecta, de pronto padecía una experiencia de este tipo. Y le escribí una carta a Fidel Castro, privada, diciéndole que no entendía que una revolución que había traído la justicia, el respeto a los derechos humanos, podía estar persiguiendo a jóvenes homosexuales que eran revolucionarios por ser homosexuales. Y entonces es la única vez que vi a Fidel Castro, yo que conversé con él. Nos citó a un grupo de escritores, supongo que por las mismas razones que a mí, porque habían manifestado de alguna manera su extrañeza o su crítica frente a la SUMAP. Y fue, bueno, interesante, porque fue una de esas reuniones que organizaba Castro desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, 12 horas, en las que habló él. Nosotros escuchábamos, algunas veces podíamos encajar una preguntita, pero en fin, él habló 12 horas, se paró sobre la mesa, habló del Che Guevara, que estaba perdido, no se sabía dónde, insinuaba dónde podía aparecer, pero las explicaciones que nos dio sobre la SUMAP a mí me dejaron muy insatisfecho, y desde entonces empecé a sentir un distanciamiento crítico que se agravó muchísimo cuando Fidel Castro apoyó la invasión de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia durante la primavera de Praga. Ese intento pues de democratizar el socialismo, ¿no?, que presidió Dubček. Y luego casi inmediatamente vino el caso Padilla, que seguramente ya no lo recuerdan los jóvenes, pero que fue un caso muy neurálgico porque en cierta forma dividió en dos lo que era el apoyo de los intelectuales, de los artistas, de los escritores a la Revolución Cubana. Padilla era un poeta revolucionario, muy buen poeta, que dejó la poesía para trabajar por la revolución. Dejó de escribir, se convirtió en un funcionario de la revolución, llegó a ser viceministro de Comercio Exterior, y un buen día, en el año 66, 67 me parece, empezó a publicar algunas críticas, no a la revolución, sino a la política cultural de la revolución, diciendo que había demasiadas exclusiones, que había un cierto dirigismo. Y entonces, pues, durante un tiempo muy largo fue muy atacado, ferozmente atacado por todos los órganos hasta que finalmente, a fines de los años 60, finalmente fue encarcelado. Los que lo conocíamos
a Padilla, sabíamos que estaba totalmente identificado con la revolución y firmamos un manifiesto pidiendo explicaciones, diciendo que no entendíamos por qué Padilla, una persona de esas características, pudiera estar preso. Y entonces ocurrió esa cosa terrible, salió Padilla de los calabozos castristas en un espectáculo que parecía uno de esos espectáculos que organizó Stalin en los años 30, en la que los revolucionarios compañeros de Lenin salían y se declaraban nazis y decían que habían trabajado para el nazismo, ¿no? Salió Padilla a decir que era gente de la CIA él, y que todos nosotros los que lo estábamos defendiendo también éramos gentes pagadas por la CIA para atacar a la revolución cubana. Bueno, pues fue la gota que colmó el vaso. Yo renuncié a la Casa de las Américas, de la que era asesor, y empecé a criticar ya muy severamente a Cuba, y fue algo que quebró en dos prácticamente lo que hasta entonces había sido una gran unidad de los escritores, los intelectuales de América Latina. Nos dividimos prácticamente en dos grupos, los que siguieron apoyando a Cuba y los que empezamos a criticar a Cuba. Y en mi caso, pues fue un proceso muy interesante, porque durante un tiempo yo vivía una especie de orfandad total, como dicen que viven los curas que cuelgan los hábitos, que no saben qué cosas son mientras regresan al siglo. Pues yo también viví en una especie de enorme confusión, y poco a poco, a través de lecturas fundamentalmente, empecé a leer a los escritores que eran malditos para el marxismo. Empecé a leer a Raymond Aron, por ejemplo, a Rebel. Descubrí a los grandes pensadores liberales, a Isaiah Berlin, a Karl Popper, más tarde a Hayek. Y esa fue una evolución en realidad intelectual que curiosamente en cierta forma vivió el mundo, porque yo creo que al mismo tiempo que yo redescubría los valores democráticos, descubrí el liberalismo, lo que había sido el deslumbramiento de los intelectuales europeos con el marxismo, con el comunismo, se fue también eclipsando en esos años a medida que los testimonios de los salidos de los campos de concentración soviéticos o chinos llegaban a Europa, y el mito del socialismo pues era reemplazado por la imagen del socialismo real, de campos de concentración, de persecución sistemática de toda forma de disidencia, del fracaso económico pavoroso de esas sociedades. Así que creo que más o menos esa es la evolución mía, es una evolución que en cierta forma vivieron muchos intelectuales, escritores, creo que menos en América Latina que en otras partes, pero en Europa sí, clarísimamente en Europa hubo un cambio, hasta el extremo de que hoy día creo que los intelectuales europeos que defienden el comunismo son prácticamente inexistentes. Puede haber algunos casos muy excepcionales, pero de hecho los intelectuales y los escritores europeos hoy día son apolíticos y tienen gran desprecio por la vida política, o defienden la opción democrática, algunos con entusiasmo y otros con resignación, pero a nadie se le ocurre ser comunista hoy en día si es culto, si es más o menos inteligente y si observa lo que ocurre a su alrededor con la historia del mundo, ¿no? Durante esos años en que tú fuiste descubriendo la importancia, el valor de la democracia y la libertad, los partidos políticos vivieron un momento de auge y el mundo fue tomando conciencia de que no podía haber democracia sin partidos políticos. Sin embargo, en los últimos años, los últimos 20, 30 años, hemos visto un debilitamiento del Estado-nación como consecuencia de la globalización y la revolución tecnológica. Hemos visto un vaciamiento de los partidos políticos. Esos partidos políticos que en los años 50, 60, 70 entusiasmaban a la gente, bien fuera demócrata cristianos, socialdemócratas, incluso marxistas, liberales, ya no se ven hoy en día, ya no se ve el entusiasmo que había antes por los partidos políticos. Entonces, ¿sobre qué base se va a sustentar la democracia si los partidos políticos han venido
perdiendo vigencia, y no me refiero al caso de Venezuela, donde es obvio desde hace más de 20 años, pero lo estamos viendo en Europa, en Italia es patético, en Francia, en España, en la misma Inglaterra, lo estamos viendo en debilitamiento de sus posiciones ideológicas, ya no tienen planteamientos que hacer, que entusiasmen a la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a convocar a la gente a la acción política y cómo se va a organizar la gente para preservar la democracia? Bueno, tu pregunta creo que es una pregunta que incide en un hecho crucial de nuestra época. Por una parte, la democratización del mundo ha sido un enorme avance sobre el pasado, donde existía siempre la alternativa comunista que parecía estar allí, como dijo Kissinger, solo 3 años antes de que cayera el muro de Berlín, para quedarse. Vino la democratización, y con la democratización vino un fenómeno muy curioso, que es la despolitización de las sociedades. Los países democráticos producen esa especie de indiferencia frente a la vida política, como si una vez que ha llegado la democracia, pues ya las instituciones pudieran funcionar por sí solas y el grueso de los ciudadanos pudieran dedicarse a realizar sus propios ideales, sus propios sueños, sus propias ambiciones. Eso, por una parte, muestra una confianza, ¿no?, en la vida institucional, la vida legal, la vigencia de la libertad en esas sociedades. Ahora, en sociedades muy establecidas, muy sólidas, que tienen una tradición institucional muy grande, como Inglaterra, por ejemplo, pues el hecho de que la gente abandone los partidos políticos, pero vote regularmente, puede significar de todas maneras una forma de participación, ¿no? Ya no a través de los partidos políticos, sino a través de la iniciativa individual. Pero en países donde la democracia tiene raíces muy frescas, es sumamente peligroso que desaparezcan esos intermediarios que son los partidos políticos para la acción política. Sin embargo, esa es una realidad de nuestro tiempo. Los partidos políticos han sido abandonados por los mejores, han quedado en manos muchas veces de camarillas, que no son la gente ni la más brillante ni la más preparada de nuestras sociedades, porque la gente más brillante, la más preparada, quiere hacer otras cosas que política. La política se ha desprestigiado muchísimo, con cierta razón, y entonces pues los mejores jóvenes quieren ser empresarios, quieren ser profesionales, quieren ser informáticos, no quieren ser diputados, no quieren ser senadores. No es una actividad que les parezca atractiva, creativa, y bueno, mirando al pasado uno entiende que eso ocurra. Por eso a mí me emociona tanto aquí a llegar a Venezuela a ver esos jóvenes tan comprometidos cívicamente, con ese idealismo, con la voluntad de hacer cosas, es decir, jóvenes que han descubierto, jóvenes que han descubierto que la política no es solamente una actividad mediocre, sucia, corrompida, que la política puede ser una actividad enormemente creativa, que a través de la política se puede transformar una sociedad, que se puede erradicar las injusticias, que se pueden crear oportunidades para quienes no tienen nada, tengan algo, para que los individuos puedan materializar sus sueños. La política también es eso. Ahora, la democracia tiene ese problema. La democracia crea unas instituciones que de alguna manera estimulan el letargo cívico en las sociedades. Ocurre en las sociedades más avanzadas. Cuando uno lee, por ejemplo, los índices de abstención electoral en los países europeos más avanzados, a uno se le ponen los pelos de punta. Uno dice, pero ¿cómo? En un país donde la democracia ha traído tanto progreso, tantos beneficios, ¿cómo es posible que el 50, el 53, 54% de la población no se digne votar siquiera en las elecciones? Lo que ha pasado en muchos lugares es que la sociedad ha avanzado muy rápido y los partidos políticos se han quedado atrás, ya no reflejan esa nueva sociedad.
Es lo que pasa en mi país, por ejemplo. El Perú es un caso muy, muy interesante. El Perú, desde que cayó la dictadura de Fujimori el año 2000, progresa muy rápidamente, porque hay unos consensos muy amplios a favor de la fórmula que trae progreso, que es democracia política y economía de mercado. Creo que por primera vez en el Perú hay unos consensos a favor de ambas cosas. Los peruanos han entendido que la única manera de tener un desarrollo realmente progresista, rápido, que cree oportunidades para todos, es a través de la economía de mercado y una democracia política que reduzca los atropellos a los derechos humanos, que permita la coexistencia social. Y entonces el país está progresando muy rápidamente, pero los partidos políticos son prácticamente inexistentes. Los partidos políticos son camarillas que reclutan votos en los periodos electorales, pero que el resto del año prácticamente no existen. Prácticamente no existen porque a la gente no le interesa esa actividad cívica, da por hecho que la sociedad va a seguir funcionando a través de sus instituciones, que es más o menos lo que ocurre en las grandes democracias. Eso entraña un terrible peligro para las democracias. Un terrible peligro precisamente porque en esas democracias existe un ambiente propicio para el desarrollo prodigioso de la tecnología. Uno de los ponentes, muy brillante, dicho sea de paso, en estas sesiones, con el que conversé brevemente, consiguió aterrorizarme como solo me aterrorizan las tormentas cuando estoy en un avión, porque me dijo, usted sabe que el año, creo que 2029, ya los seres humanos no van a escribir novelas, las van a escribir unas máquinas a los que yo le voy a pedir una novela y esa máquina va a producir una novela seguramente siguiendo ciertas directivas. Y me lo decía con entusiasmo, Entonces yo dije, pero ¿qué clase de futuro me está construyendo este genio tecnológico? Yo no quiero vivir en una sociedad tan avanzada donde las máquinas produzcan novelas, poesía. Pero ¡qué horror! Tú anticipaste eso con el escribidor. Escribidor no era una máquina de escribir novelas. Sí, pero era un subescritor, ¿no? Era un subescritor. Yo quisiera... No, pero es un problema que yo creo, es un problema que la democracia tiene que enfrentar en el futuro y tratar de resolverlo de alguna manera, porque también por ahí la democracia puede extinguirse, ¿no? Yo quisiera hacer una observación frente a esto. Don Mario, usted ha hablado de esos países que uno envidia, donde los problemas son que el vecino hace ruido o que ¿no se oye? ¿No se oye nada? Yo sí. Y yo que vivo de hablar. Estos países que, digamos, tienen esa vida tan apacible, tan normal, donde la noticia es que un gato no logra bajarse de un árbol. A este país nuestro, donde el problema es que no puedo llegar a tal lado por la guarimba, o no, yo me tengo que ir a la casa porque en la zona ha habido ya 5 secuestros en estos 3 días, en fin. En este país nuestro, cuando el señor Chávez llega, él llega sobre la tierra arrasada de los partidos políticos, que en efecto, en los últimos años, en los últimos lustros de lo que llaman la Cuarta República, y yo prefiero llamar los tiempos de la democracia civil, realmente se fueron carcomiendo, fueron cascarones vacíos estos partidos. Pero eso dio pie no a la despolitización, como usted lo mencionó, sino a un fenómeno muy peligroso que nos vino, que fue la antipolítica, que es precisamente cuando Hugo Chávez llega como el gran adalid de esa antipolítica. Pero me llama mucho la atención que sobre partidos que quizá quedaron anacrónicos, que quizá perdieron vigor y vigencia en su discurso, han surgido otros. Y los jóvenes han entendido el concepto de los partidos. Primero Justicia, un partido joven, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, es un partido también muy joven, y nuestra querida y siempre admirada María Corina Machado, que siempre se ha presentado como independiente, ha entendido que necesita de una maquinaria y de una estructura. Todos los jóvenes que han intervenido en este ciclo pertenecen de alguna forma a partidos políticos. Cierto, creo que son partidos políticos muy distintos a los que hubo en el pasado, partidos políticos en los cuales uno puede tener mucha fe porque
Todos estos jóvenes son, y lo han entendido así, profesionales de la política. Ellos entienden que van a hacer transformaciones importantes en el país porque son militantes y dirigentes políticos. Y yo veo eso, honestamente, con beneplácito, lo veo con muchísima alegría. Ahora, hecho ese comentario, que quería hacerle una pregunta. Yo, lamentablemente, no puedo perder el vicio de preguntar, ¿no? Antes de que llegue, esta pregunta se la quiero hacer a usted como escritor. Antes de que llegue ese tiempo horrible donde los escritores no van a manejar personajes, usted, como escritor, se ha visto en la necesidad de crear personajes maravillosos, personajes que nos sirven de emblemas, personajes que sufren, contradictorios, absurdos. Esos personajes, si bien puedan ser de la ficción plenamente, Lituma, por decir alguien, sin embargo, son un reflejo perfecto de una realidad. Cuando usted nos contó toda la fascinación que sintió por Fidel Castro y esa suerte de Robin Hood en el año 59, los barbudos estos, uno lo puede entender y usted lo contextualizó perfectamente. Pero ¿podría usted, que maneja personajes maravillosos, que tiene una habilidad extraordinaria para entrarle al embés del alma humana, explicarnos cómo esa fascinación le pudo llegar a un individuo llamado Hugo Chávez para que regalase el país a esa fantasía llamada cubana? Mire, la libertad es un accidente en la historia humana, ¿no es verdad? La tradición de la humanidad no es la libertad, es los regímenes absolutos montados sobre la fuerza, la sujeción del individuo. La libertad surge con una evolución de la sociedad en la que yo creo que la ficción juega un papel muy importante y que hace que en un momento el individuo deje de ser parte de la tribu y se constituya como un ser independiente, con capacidad de elección de su propia vida. Ese es un proceso larguísimo, ¿no? Y de todo eso deriva, gracias a ese mecanismo que es la libertad, yo creo, el gran progreso de la humanidad, el progreso social, el progreso científico, el progreso cultural. Pero eso lo explica Popper maravillosamente bien. En el fondo del individuo quedó siempre el llamado de la tribu. Ese ser medio hombre y medio animal que todos hemos sido en el principio, nunca desaparece del todo. Y ese ser que llevamos adentro, cavernario, el hombre de las cavernas, en un momento dado siente miedo de la libertad. La libertad lo abruma, el tener que elegir cada instante de su vida mediante actos que tienen consecuencias. Y entonces hay situaciones en la vida de las sociedades que sacan a flote a ese hotentote que llevamos dentro y que abdica de su libertad y la confía a un ser todopoderoso, supremo. Eso explica pues que el país más culto de Europa en su momento abra los brazos y se entregue a un imbécil fanático como Hitler, un culto, un pobre diablo, pero capaz de transmitir con ese carisma contagioso pues sus prejuicios, sus complejos a una masa enorme donde había gentes inmensamente cultas, ¿no es verdad? Que dice, ¿cómo pudo Chávez comprarse a Fidel Castro? ¿Cómo pudo Heidegger, el filósofo más brillante del siglo XX, comprarse a Hitler? Heidegger, el filósofo más grande del siglo XX, murió con su carné de militante del partido nazi, porque a Heidegger también le salió el hombre de la tribu que llevaba dentro en un momento dado y quedó deslumbrado, seducido por los discursos de Hitler y por el sueño delirante, nacionalista, racista de Hitler. Bueno, pues a todos los pueblos les ha pasado, con muy pocas excepciones en la historia, de rendirse ante un caudillo y
aceptar las locuras, las estupideces, los disparates, las barbaridades del caudillo hasta la extinción de esas propias sociedades. Esa es la historia del caudillismo. Y no hay países que se hayan librado de eso. Quizá Inglaterra, en la historia de Inglaterra uno no encuentra a los caudillos. Pero fíjese Francia, un país tan culto como Francia. La pleitesía que rendía el pueblo francés al general de Gaulle era una cosa que a mí me desconcertaba, me impresionaba muchísimo. Un pueblo racionalista, un pueblo tan profundamente hostil a toda forma de divinización de lo humano. Sin embargo, con de Gaulle, pues realmente de Gaulle era un caudillo, claro, con sus cualidades, pero era un caudillo. Y la Quinta República, y eso lo dice maravillosamente Jean-François Revel, un gran liberal francés, fue una dictadura adaptada, digamos, a las necesidades del pueblo francés, es decir, una dictadura que no parecía dictadura, que contaba con la mayoría de la población, pero que en última instancia atropelló la legalidad en función de ciertos caprichos, ciertas obsesiones que tenía el caudillo. Entonces, digamos, lo que explica a los dictadores y a los caudillos es esa especie de abdicación de la libertad que todos estamos dispuestos a hacer en un momento, porque qué tranquilidad no tener que tomar ninguna decisión, que decidan todo por nosotros, que nos lleven de la mano, que elijan nuestra vida. Eso que nos parece tan horroroso cuando padecemos una dictadura, en un momento dado puede padecer una especie de privilegio para ciertas sociedades, sobre todo que viven crisis muy profundas, cuando el ser humano llega a la desesperanza. Pues de pronto el caudillismo parece ser la solución. Desde luego la cultura democrática nos defiende contra eso, pero solo hasta cierto punto, porque la verdad es que no hay ninguna sociedad que esté totalmente vacunada contra lo que Popper llamaba la tentación de la tribu, ¿no? Ahora, Son casos distintos, porque en el caso de Hitler, de Stalin, de esos dementes, terminaron con la destrucción de sus respectivos países. En el caso del general de Gaulle, que sí tenía esos rasgos autoritarios muy marcados, el día que de Gaulle sintió o supo que la mayoría del pueblo francés no lo apoyaba, abdicó y se fue. ¿Cuál es la salida para Venezuela? O sea, ¿va a ser una salida al estilo de la salida alemana? No. ¿O va a ser una salida al estilo francés? No. La salida de Venezuela será una salida democrática y yo creo que está mucho más cerca de lo que se pueda pensar. Creo que ese proceso ya ha comenzado. Mire, Venezuela, lo ha dicho María Corina Machado y creo que es muy exacto, ya es otro país. Algo ha comenzado a ocurrir aquí desde hace un par de meses y el país está moviéndose en esa dirección y lo que la mueve son los jóvenes, la inmensa mayoría de los jóvenes, y los jóvenes son la fuerza verdadera de una sociedad. No sé cuánto va a tardar, yo creo que no va a tardar demasiado, va a haber por desgracia todavía muchas víctimas, pero este movimiento a mí me parece irreversible. Yo creo que Venezuela ha entendido que no puede vivir un anacronismo tan absolutamente disparatado, que está haciendo un daño tan profundo a este país, que está empobreciéndolo de una manera imperdonable, sobre todo tratándose de un país tan enormemente rico. Es un país que tiene unas potencialidades que lo podrían convertir en un plazo relativamente breve en uno de los países de más altos niveles de vida en el mundo. Yo creo que esa es hoy día una realidad que los venezolanos sienten, presienten y quieren materializarla. Yo soy bastante optimista. Esta visita a Venezuela a mí me ha dado un enorme entusiasmo y creo que la lección de estos 15 años debe ser aprovechada por Venezuela, debe ser aprovechada para vacunarse de una manera realmente profunda contra esa tentación de regresar a la tribu, de entregarse a un caudillo, de pensar que un hombre carismático es capaz de tener respuesta para todos los problemas.
no ha ocurrido nunca en el pasado, no va a ocurrir nunca en el futuro. Los caudillos no resuelven los problemas. Los problemas los resuelve esa cosa mediocre que no les gusta a los intelectuales, a los artistas, que es la democracia. Es decir, esos consensos que permiten que haya caudillos epónimos, ¿no es verdad?, donde los dirigentes nos parecen figuras grises, figuras más bien mediocres por lo vulnerables que son, a los que podemos atacar, criticar con ferocidad y a veces anularlos. Pero cuando uno ha vivido una dictadura se da cuenta que esos gobiernos mediocres son los que traen el verdadero progreso, porque son los que impiden que haya la violencia carnicera que ha presidido la historia latinoamericana, por la cual nos hemos estado entrematando y atrasándonos y atrasándonos y atrasándonos y perdiendo todas las oportunidades. Al final, esa cosa mediocre que es la democracia es lo que representa la civilización. Nosotros no nos contentamos con la mediocridad, y eso es bueno, pero vamos a buscar la excelencia, las hazañas epónimas en campos donde no haga eso daño a los demás. Y esos campos no son la política. En la política es preferible la mediocridad a la excelencia. Vamos a buscar la excelencia en nuestra vida personal. Vamos a convertir nuestras vidas personales en unas creaciones casi artísticas, de coherencia, de decencia, de creatividad. Vamos a buscarlas en las artes, en las letras. Ahí sí podemos permitirnos todas las utopías del mundo sin hacer daño a nadie. Las utopías en ese campo son magníficas. Pero en política resignémonos a la mediocre democracia, es decir, a los consensos. Somos muy diversos, somos muy distintos. La única manera de coexistir es haciendo todos un esfuerzo que significa una concesión para garantizar la coexistencia y la paz. Eso parece mediocridad. En el fondo, eso es civilización. Eso es lo que ha llevado a los países que están a la vanguardia del desarrollo, del progreso, a donde están. Necesitamos utopías, necesitamos héroes epónimos, pues vamos a buscarlos donde esos héroes epónimos no hagan daño a los demás. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Yo quisiera... Esa exposición ha sido magistral, sin duda, y ojalá pudiésemos hacer obras de arte de nuestras propias vidas y limitarnos a la mediocridad. Pero fíjese, cuando estamos en un régimen de un Mesías, ese Mesías vive para la historia y nosotros tenemos 15 años padeciendo una gesta histórica. No la entendemos todos los días, pero ha sido así de tremenda. Pero el Mesías ya se murió. Sí, pero hoy día no hay ningún Mesías en Venezuela. Pero la pregunta va a lo siguiente. Yo deseo mucho que usted tenga la razón y que en efecto pronto llegue una salida democrática. Mucho se ha insistido en que los venezolanos tenemos un carácter muy pacífico, tanto así que por mucho menos, por ejemplo, en Colombia pasaron cosas peores, muy violentas, y en otros países de la América Latina nosotros no llegamos a vivir horrores como lo de Sendero Luminoso en el Perú. Pero tanto va dándole el agua al cántaro, ¿verdad?, como dice el viejo refrán. Y vivimos en este momento bajo un régimen que, sin tener esa égida del Mesías, está como muy nervioso, muy asustado. La decisión de ayer del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir el artículo 68 es abiertamente una provocación donde usted va viviendo todos los días provocación tras provocación, a ver en qué momento esto se desborda. Y más de uno está viendo que la violencia cada día puede estar más cercana. Cuando uno pregunta por la violencia, todos dicen no va a llegar. Pero cada día como que se está oliendo un poco más. ¿Cuál podría ser un antídoto efectivo contra una violencia generalizada? Yo creo que hay que darle al régimen una salida. El régimen se siente acorralado, medidas como la que ha tomado ayer el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? La Constitucional. Bueno, pues son medidas que lo que revelan es miedo, inseguridad, yo creo que el régimen ha sido el primer sorprendido con esa gran movilización que no esperaba
que se había tragado su propia propaganda, sus propios embustes, y creía que el grueso de la sociedad venezolana estaba contenta y feliz con el régimen chavista. Pues ha descubierto que no, y entonces eso lo tiene sumamente desconcertado, lo tiene dando manotazos, ¿no es cierto?, a un lado, al otro, violencia por una parte, por otra parte gestos que parecen ser más bien pacíficos. El régimen está asustado, el régimen tiene una sensación que además es cierta, está perdiendo terreno, su impopularidad va creciendo. Todo lo que hace lo empobrece más al país, no tiene desde luego posibilidades de hacer una rectificación radical de sus políticas, es imposible, se vendría abajo muchísimo más rápido si en estos momentos, por ejemplo, libera los precios, ¿no es cierto? Pues el país estallaría contra el régimen. Entonces trata de mantener, digamos, un statu quo sin conseguirlo. Entonces yo creo que ese proceso de deterioro del régimen va a continuar indiscutiblemente, y en un momento dado va a ser muy importante para evitar las explosiones de violencia, que el régimen tenga una salida posible, que se vaya en paz, que se vaya en calma. Es muy difícil, pero yo creo que todavía se puede contener precisamente por la serenidad que mantiene la oposición, mantiene su unidad, aunque pueda haber, digamos, puntos de vista dispares en su seno, como ocurre en toda organización democrática. Creo que ha sido muy sensato que la oposición mantenga su unidad. Yo creo que esa unidad en gran parte va a ser otro de los atractivos mayores para que cada vez se incorporen más venezolanos a sus filas, y en un momento dado, ojalá eso se pueda resolver mediante la fórmula más civilizada, que es una fórmula electoral que permita la transformación de Venezuela sin violencia. Desde luego hay un gran riesgo, pero lo que sí es seguro, que el entusiasmo venezolano por el caudillismo y por el socialismo del siglo XXI que vivió Venezuela hace 10 años o hace todavía 5 años desapareció. Eso quedó atrás, afortunadamente, y lo que hay hoy en día clarísimamente es una vocación democrática, la que salió con un golpe militar, salió con una movilización popular muy fuerte, una movilización popular tan fuerte que en un momento determinado asustó de tal manera al tiranuelo que escapó. Se mandó mudar, se fue a Japón y renunció mediante un fax. Ahora, bueno, pero eso es un caso, pero hay otros casos igualmente interesantes. El caso de España es muy interesante. El franquismo monta todo un aparato para que sobreviva el régimen a Franco. Se muere Franco y, sin embargo, la sociedad había avanzado tanto. El grueso de la sociedad civil que quería la democracia y que estaba absolutamente harta del anacronismo que representaba el franquismo, actúa con gran sensatez, y le da al régimen las puertas de salida para que salga discretamente sin tomarle demasiadas cuentas. Y entonces España pasa de una dictadura que era bastante feroz y que había durado 40 años a ser una democracia modelo en Europa. Un país que de la noche a la mañana empieza a ejercitar las costumbres democráticas y lo hace de una manera muy notable, lo que le trae además gran progreso económico, social, cultural. Entonces, hay muchos ejemplos, creo que hay muchos ejemplos de salida pacífica posible de una dictadura. Depende mucho, por supuesto, de las circunstancias, y depende también de la sensatez de esa sociedad civil harta de la dictadura que quiere empezar a vivir una democracia. Es muy peligroso confiarse en los militares para acabar con una dictadura. La historia, mire, no, pero no es un prejuicio ante la historia latinoamericana. Está llena de militares que tumban tiranos para convertirse en tiranos y quedarse allí. Entonces, lo importante no solamente es salir de este tirano, lo importante es reemplazar a este tirano por un sistema democrático. Ahora, no, y además una acotación a eso muy importante. Nuestro régimen ha sido un régimen de 15 años de gobierno militar, porque a nosotros nos están gobernando los militares, donde el señor Maduro es una excepción. El ministro del Interior un día se viste de civil, pero al otro día saca su uniforme con todas sus condecoraciones. Igual
el capitán Cabello, que un día es presidente de la Asamblea y otro día es capitán, en fin, como decían, ¿quién le va a dar un golpe de Estado a estos militares? Si ellos son exactamente el régimen, ¿no? Quisiera complicar un poquito más el tema, ¿no? En el caso peruano, Fujimori, creo que le decían el chino, pero era japonés, tenía ese recurso de irse a Japón. En el caso venezolano, pues Maduro tiene el recurso de irse a Cúcuta. Pero se podría ir a Varadero, que es una también playa muy linda. Ahora, en el Perú, si recuerdo bien, había una situación muy peculiar. El gobierno de Fujimori había establecido una alianza importante con los sectores militares. Y los sectores militares cometieron graves atropellos contra derechos humanos. De hecho, entiendo que los principales jefes militares todavía están presos en el Perú. Claro, pero fueron presos porque vino después un régimen democrático que los enjuició y los mandó a la cárcel, efectivamente. Es la primera vez que ocurre en nuestra historia que un régimen democrático juzga a militares violadores de los derechos humanos y los envía a la cárcel, en juicios impecables que tenían observadores internacionales. Es la primera vez que ha ocurrido en nuestra historia, y eso lo permite esa transición democrática. Ocurre en el momento en que justamente la dictadura desaparece, cae, se hunde, sube una democracia fresca, sana, que se atreve a lo que otras democracias en el pasado no se atrevieron, de llevar a los tribunales a los violadores de derechos humanos. Fue una experiencia que creo que ha sido muy importante para el Perú, porque desde entonces tenemos 3 gobiernos que se han reemplazado mediante elecciones más o menos libres y unos consensos que yo creo nacen del miedo, del susto, del terror de volver a lo que fue una dictadura que causó tantos estragos en derechos humanos, en crisis política en el Perú. Pero a lo que voy es que creo que sí hay salida, sí hay unas salidas, y depende mucho de la fuerza que tenga la movilización democrática y, por supuesto, la sensatez de los líderes democráticos para ahorrarle un baño de sangre al país, ¿no? Un problema adicional que tenía el Perú fue el crecimiento del tráfico de drogas durante la época de Fujimori. Tráfico de droga en el que estaba vinculado, por una parte, la guerrilla senderista, a la cual él sometió y puso en la cárcel, pero también estaban vinculados los militares y establecieron carteles muy importantes de droga con vinculaciones, sobre todo en México, y carteles bielorrusos y todo eso. ¿Cómo superaron eso? ¿Cómo se zafa un país de una fuerza militar vinculada al narcotráfico con todo el poder económico y la fuerza bruta que tienen el narcotráfico y los militares con sus armas? Perdón, Marcel, la pregunta viene precisamente porque estamos viviendo eso en Venezuela. Lo dijiste tú. Sí, sí. Oh, obviamente. Bueno, obviamente, claro que sí. Cuando la dictadura se desploma en el Perú, el ejército queda también muy debilitado, ¿no es verdad? Muy debilitado, porque el ejército pues había sido profundamente corrompido por Fujimori y Montesinos, básicamente a través de Montesinos, que era el hombre que tenía las vinculaciones con el ejército. Y entonces ese ejército no tiene ánimos para reaccionar, para intentar un golpe de Estado, es decir, tendría que enfrentarse a un país entero. En ese momento la dictadura cae ante la impopularidad total, y entonces los militares quedan como paralizados, y viene esa transición democrática donde hay un respaldo popular muy grande, y ese gobierno de transición es un gobierno que tiene la fuerza suficiente de mandar a los militares a los tribunales sin que un solo militar mueva un dedo. Por otra parte, había dentro del ejército, por supuesto, como hay en todos los ejércitos, oficiales decentes que veían con alegría una purificación de un ejército que había estado profundamente corrompido los 10 años que duró la dictadura, ¿no? ¿Y ese problema del narcotráfico lo han superado? No. El problema del narcotráfico no se va a superar hasta que se legalicen las drogas. Esa es la realidad.
Esa es una realidad que cuesta mucho aceptar porque hay profundos prejuicios, pero el caso del Perú es un caso flagrante en el que se ve que todos los esfuerzos, y se han hecho enormes esfuerzos para combatir el narcotráfico, no tienen ningún resultado. Solo sirven para encarecer el precio de la droga y para que los carteles y las mafias que viven de la droga se enriquezcan cada vez más mediante la persecución. El problema de las drogas es un problema enorme porque es un problema fundamentalmente económico. La droga se la producen unos campesinos que no consumen droga porque produciendo coca ganan muchísimo más que produciendo cualquier otro cultivo. Y además no tienen ni siquiera que movilizarse a llevar sus productos al banco agropecuario o a las ciudades más cercanas, porque los traficantes llegan en avionetas a llevarse su mercadería y les pagan en dólares cash. No tienen que pasar por trámites bancarios. O sea, esos pobres campesinos tendrían que matarlos para que no produjeran un cultivo que les trae muchísimo más beneficio que cualquier otro. Y por otra parte, digamos, los periódicos esfuerzos que se hacen para eliminar la droga están como contrarrestados por la fuerza económica que tienen los carteles de la droga. Los carteles de la droga pueden pagar mejores salarios que el Estado ya hace mucho tiempo en el Perú y en todos los países latinoamericanos donde los carteles son importantes. Pueden comprar prefectos, gobernadores, subprefectos, diputados, senadores, pueden comprar ministros, pueden pagar mucho mejor, por supuesto, de lo que les paga el Estado a los jueces, pueden pagar a los periodistas. Entonces, la droga es una especie de corriente secreta, subterránea, que está inundándolo todo, impregnándolo todo. El Perú, por una parte, se beneficia, pero por otra parte eso trae una violencia absolutamente terrible. Y esa es la razón por la que muchas personas creemos que hay que optar por una política distinta. La política de la represión no ha traído beneficios en ninguna parte y solo ha servido para elevar el precio de la droga, crear en torno a ese comercio de la droga una violencia que es vertiginosa, como la que ha vivido México, y sin embargo eso no ha reducido en lo más mínimo ni la producción ni el consumo de la droga, para el que hay cada vez un mercado más grande. Entonces, yo creo que esa iniciativa valerosa del gobierno uruguayo, muy valerosa y además impopular, de legalizar la marihuana, es el paso correcto, es lo que hay que hacer. Hay que invertir las enormes cantidades que se invierten hoy día para reprimir la droga en combatir el consumo de drogas, hacer publicidad como se ha hecho con el tabaco, por ejemplo, para que la gente entienda que hay un riesgo muy grande para su salud en el consumo de las drogas. Y en última instancia, pues si sabiendo exactamente lo que significa la droga, la gente adulta quiere consumir droga, pues que consuma droga. Digamos, es en última instancia un derecho que la filosofía liberal debe entender y aceptar. Creo que es algo que va a tardar, pero al final yo creo que es el único camino para acabar con sobre todo con la delincuencia asociada al consumo de la droga, ¿no? Yo quería plantear ahora otro tema que creo que es muy importante. Después de no sé cuántos años, Marcela, estás haciendo otra vez un primer plano, pero un primer plano un poco raro porque no hay ni una sola cámara de televisión y este primer plano no se está transmitiendo por señal de televisión. Vivimos en nuestro país una situación cada día más peligrosa de cercenamiento de la libertad de expresión. El caso de RCTV se volvió emblemático. Las grandes manifestaciones estudiantiles surgieron precisamente hace 7 años ya con aquel cierre y hemos visto un proceso muy sofisticado, ya no a la brava, a la bruta como fue en el caso de RCTV, sino hemos visto un proceso, como decía, raro. Globovisión se vende por 4 o 5 veces su valor, resulta que la cadena Capriles, siendo lo grande y poderosa que es, se vende muchísimo más caro que el Washington Post y por ahí van suspicacias. Sentado aquí frente a nosotros está Miguel Enrique Otero, cuya causa en el Nacional la conocemos todos. Evidentemente estamos en
entrando en una especie de, como de mar de los sargazos informativo, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? Yo me voy a tomar el atrevimiento de, en tu primer plano, hacerte la pregunta primero a ti para que después don Mario pueda ampliar. Bueno, estamos viendo los estragos que causan por una parte la autocensura y por el otro lado la corrupción, o sea, la gente que no entiende cuál es el papel de un editor. O sea, cuando uno es editor, uno tiene una responsabilidad con el público, una responsabilidad de informar, de dar acceso a la información, de permitir el debate de muchas opiniones. Yo recuerdo cuando el gobierno nos hace la oferta de compra, la pesadilla que yo tuve esa noche fue imaginarme ese logo que vimos hace un rato de RCTV transmitiendo toda la basura informativa con la que nos tienen atosigados en estos 15 años. Entonces, hay un problema también de responsabilidad personal. Yo creo que cada editor, cada periodista tiene que entender la responsabilidad que esa profesión implica. En el caso... El caso de Últimas Noticias ha sido muy interesante porque siendo un periódico que desde el principio ha tenido una orientación pro gobierno descarada, hemos visto una rebelión en estos días. La carta de Tamoa Calzadilla es muy reveladora de la oposición de los periodistas a la imposición de esos criterios. Entonces, estamos como lo ha dicho Mario durante todo este simposio, es un problema de responsabilidad personal. Cada quien tiene que entender que la libertad no es algo que te regalan, que la democracia no es algo que se da silvestre como las flores en el campo, que son valores por los que hay que luchar. Si nosotros queremos un país digno, si nosotros queremos un país con oportunidades, si nosotros queremos progreso y oportunidades para nuestros hijos, tenemos que trabajar por eso, nadie nos lo va a regalar. Entonces, me encantó la forma como ustedes dos enfocaron el tema de la intervención militar, porque la intervención militar es eso, el dejar en manos de otros la solución del problema cuando sabemos que esa solución no va a resolver nada. La solución está en nosotros, en lo que nosotros hagamos por rescatar la democracia, por rescatar la dignidad, por rescatar la libertad. Y en ese sentido yo soy optimista. O sea, van a seguir atosigando y cada vez va a haber menos medios y no creamos que es a través de Twitter y de Facebook que vamos a resolver el problema, porque el gobierno controla el ancho de banda totalmente. O sea, simplemente dándole a una clavija van cerrando y cerrando. Hay cantidad de páginas, de portales a los que ya no se tiene acceso en Venezuela. Las empresas difusoras de satélite y de cable son muy complacientes porque tienen muchos bolívares que quieren convertir en dólares, preferiblemente a 6.30, y si consiguen a 4.30, pues con más gusto. Entonces, la lucha no la van a dar otros por nosotros, la tenemos que dar nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo. Yo tengo mucha esperanza en Venezuela, y no solo por los estudiantes magníficos que tienen, valientes, idealistas, peleando ahí en las calles por la libertad, también porque Venezuela tiene empresarios como Marcel Granier. Esa es una gran riqueza para un país. Marcel es un caso en el que yo quiero elogiar a muchos empresarios como él, venezolanos. Han sido perseguidos desde el primer momento. Muy fácilmente hubieran podido amarrarse con el régimen haciendo unas pequeñas concesiones y estar ganando mucho dinero, o hubieran podido mandarse mudar a Miami o a Panamá y no se han ido. Marcel Granier está aquí, ha pasado por todas las humillaciones, juicios, persecuciones y 15 años después sigue aquí dando la pelea. Bueno, pues si América Latina hubiera tenido empresarios como Marcel Granier, otra hubiera sido nuestra historia, otra hubiera sido la historia de América Latina. No sería un continente subdesarrollado, sería un continente del primer mundo. Por eso es que yo creo que Venezuela tiene mucha suerte, ha pasado por una experiencia atroz, está saliendo de ella,
pero va a salir muy rápidamente. Y va a salir gracias a sus estudiantes, gracias a esos políticos valerosos y gracias a empresarios como Marcel Granier. Gracias, Mario. Gracias, César Miguel. Hemos hablado de los temas que pone de relieve, digamos, el derrumbe del muro de Berlín, el tema de la democracia, el tema del mercado. En el caso venezolano, la idea de la democracia yo creo que está comprada y que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un regreso a la democracia y aspira a eso. Sin embargo, en el tema del mercado y de los precios, yo creo que la batalla de las ideas todavía no se ha ganado. En América Latina en general yo siento enormes prejuicios contra la idea de la libertad de mercado, la libertad de precio. La gente en general no entiende que la escasez de recursos obliga a la jerarquización de su uso y que la única manera de hacerlo racionalmente y sin arbitrariedades es a través de los precios. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en esa lucha de las ideas para convencer a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, de que esos son factores importantes, fundamentales de progreso? Yo creo que cuando un país vive una experiencia tan trágica desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista político como Venezuela, hay una enseñanza que nace naturalmente de la experiencia cotidiana de la gente. La idea de que el Estado es un ente que asegura mejor la producción y la distribución de la riqueza no se ha hecho trizas en Venezuela en estos 15 años. El Estado, como productor de riqueza y como distribuidor de riqueza, ¿qué es lo que ha creado? Un país no solo pobre, pobrísimo. Un país que vive una inflación galopante que puede convertirse en hiperinflación en cualquier momento y deshacer literalmente a este país. ¿Qué mejor enseñanza de que no es el Estado, sino la empresa privada la que debe ser la creadora de riqueza en un régimen de libre competencia que permita a los usuarios, es decir, al conjunto de la sociedad, decidir qué producto es bueno y qué producto es malo y elegir en función de una diversidad que hoy día ha desaparecido, como desaparece siempre cuando el monopolio del Estado pues pasa a ser el conductor de la creación de la riqueza. Yo creo que aquí hay una cita de Hayek, que es una cita magnífica, donde dice: detrás de todas las grandes transformaciones sociales hay una transformación de las ideas. Esa batalla de las ideas hay que darla y hay que ganarla. Creo que a favor nuestro, de los liberales, tenemos todos los ejemplos exitosos del mundo, todos los ejemplos exitosos del mundo. ¿Cuáles son los países que han salido adelante? Los países que eran pobres y ahora son prósperos. ¿El estatismo? ¿El colectivismo? No. Han sido países que eligieron una economía libre, que abrieron sus fronteras, que se integraron a los mercados del mundo, que respetaron la propiedad privada, que respetaron los contratos, que crearon un clima atractivo para la inversión. Países donde el Poder Judicial era una entidad verdaderamente independiente a la que se podía recurrir si uno sentía que sus derechos habían sido atropellados. Esos son los ejemplos exitosos del mundo, esos son los países que han hecho que Suiza, que Suecia, que España, que era un país pobre. Cuando yo llegué como estudiante a España en los años 50, pues era un país pobre, pobrísimo, era un país subdesarrollado. Y hoy día España, a pesar de la crisis, es un país del primer mundo y un país que goza de una verdadera prosperidad. Entonces, creo que tenemos muy buenos ejemplos para la causa que nosotros queremos defender. Y yo creo que justamente la experiencia que ha vivido Venezuela demuestra la inanidad, la inutilidad de las tesis que presentan al Estado como el gran justiciero, como el ente capaz de crear una riqueza que se distribuye equitativamente entre toda la población. Eso, digamos, en un país como Venezuela, los hechos se han encargado de demostrarlo con el sacrificio y la penuria que ha vivido, que sigue viviendo el pueblo venezolano, que no es verdad.
Creo que esa es la razón por la que muchos países de América Latina, entre ellos el Perú, han aceptado finalmente que no es eliminando el mercado, sino justamente respetando el mercado, que se crea más riqueza, que el empresario no es el enemigo de la justicia, sino el verdadero creador de la riqueza, que el empresario en un régimen de auténtica equidad y justicia funciona como un elemento eminentemente progresista, creativo, que contribuye decisivamente a la prosperidad de un país. Creo que la realidad que tenemos a nuestro alrededor nos llena de ejemplos concretos en defensa de las tesis que nosotros propugnamos. Y creo que Venezuela es un caso tan patético, tan flagrante en defensa de las tesis del mercado libre, de la propiedad privada, de la economía abierta, que no será tan difícil ganar esa batalla. Era mucho más difícil en los años 60 y en los años 70, en la que los ejemplos que teníamos a nuestro alrededor en América Latina, pues de ninguna manera justificaban, digamos, las tesis liberales, ¿no? Pero en cambio hoy en día creo que todo lo que vemos a nuestro alrededor está en consonancia con las tesis que nosotros defendemos, ¿no? Yo quisiera aprovechar que ya entramos en el tema de la economía para plantear otra cosa. Mucho se ha insistido en que el detonante de la situación que vive Venezuela es el problema económico. Fíjese usted, recién ayer, 24 de abril, el gobierno se atreve a darnos las cifras de la inflación del pasado mes de marzo, con un retraso importante. En esas cifras descubrimos que la inflación está en 4,1% con respecto al mes, la anualizada ya está en 59, vamos a redondear en 60, y algo espantoso, la inflación anualizada en alimentos llegó al 79 punto algo por ciento, redondeemos en el 80%, es decir, es imposible vivir en esas circunstancias. El Banco Central además se las arregla para no publicar los indicadores de escasez, y los últimos indicadores que teníamos estaban en el orden del 28%, que es algo sencillamente inaceptable. El venezolano es cada día más pobre. Todos los venezolanos, estoy hablando del venezolano que está con el gobierno y del venezolano que está contra el gobierno. Por lo tanto, yo podría pensar que ya no es tanto un asunto de oposición versus oficialistas, sino de un cogollito gubernamental y un gran país que está sufriente porque no le alcanza el dinero. Y además de todos estos dos elementos terribles que he mencionado, la devaluación clara y palpable que está allí, el SICAD 2, que es como la boya de la cual se agarran todos los náufragos, está ya prácticamente en los 50. ¿Usted cree, don Mario, que de verdad ese detonante de la crisis económica termine dando el gran golpe, perdón por la palabra, el gran viraje? Bueno, mire, yo creo que al paso que va la economía va a ser muy difícil que Venezuela se libre de la hiperinflación. Y la hiperinflación es una catástrofe que deshace, literalmente destruye toda la maquinaria productiva de un país y tiene inevitablemente consecuencias políticas. Ojalá la solución viniera antes de que se produzca esa catástrofe. Yo no veo al régimen venezolano con lo que es, con lo que arrastra, con lo que representa, asumiendo una responsabilidad que exigiría sacrificios gigantescos del pueblo venezolano mediante una transformación radical de la política. Me parece que es absolutamente imposible. Entonces, el régimen va a seguir produciendo dinero, ¿no? La inflación irremediablemente va a seguir creciendo y hay que ver hasta qué punto, porque si se dispara la hiperinflación, yo creo que la solución va a ser no solamente trágica, sino que va a tener unas consecuencias políticas terribles. Entonces, por eso ojalá ese proceso de democratización se acelere y la ineptitud, bueno, es muy interesante, pues porque Venezuela está viviendo un poco lo que han vivido prácticamente todos los países socialistas. La Unión Soviética, ¿por qué se desploma? ¿Alguien ataca a la Unión Soviética? Nadie ataca a la Unión Soviética. El Occidente estaba resignado a que la Unión Soviética viviera para siempre y se había creído los embustes de la propia Unión Soviética
que era un régimen absolutamente sólido, destinado a durar toda la eternidad. Ya recordé yo que 3 años antes de la caída del muro de Berlín, Kissinger dijo en un discurso: la Unión Soviética está allí para quedarse. Y no se quedó. En un momento se desplomó internamente por putrefacción interna. Putrefacción interna que significó que el régimen dejó de funcionar. No era capaz de satisfacer las necesidades más elementales de la población. ¿Por qué los chinos de pronto, de la noche a la mañana, dan ese vuelco tan absolutamente inconcebible de convertirse de un país comunista radical, maoísta, a un país capitalista, autoritario siempre, pero capitalista? Y han ido, no pueden haber ido más lejos en ese campo, porque China en un momento dado se da cuenta que la política colectivista, maoísta, radical, estaba matando de hambre al país y lo estaba retrocediendo y lo estaba barbarizando. La revolución cultural es la barbarización enteramente de un país. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha ocurrido con todos los países comunistas, las democracias populares. ¿Qué es lo que pasó con ellas? Se empobrecieron brutalmente, cambiaron de régimen y todas ellas empezaron a prosperar porque además tenían unos antecedentes democráticos que habían dejado huellas en esas sociedades y la recuperación fue mucho más fácil. Entonces, Venezuela no puede escaparse de esa situación y a diferencia de Cuba, no es una isla Venezuela. Entonces, en el caso de Cuba eso ha ocurrido, pero como es una isla, se ha podido convertir en una especie de campo de concentración donde los niveles de vida de la población han seguido bajando y bajando y bajando y bajando, que ahora vive gracias a la generosidad venezolana, ¿no? Pero en condiciones verdaderamente misérrimas, ¿eh? Condiciones realmente misérrimas. Entonces, a la corta o a la larga, ese es el destino de Venezuela mientras siga este régimen. Y ese destino pues no puede ser más triste, más calamitoso, no puede exigir tantos sacrificios, pero yo creo que precisamente la percepción de ese futuro inmediato va a acelerar muchísimo el proceso de democratización. Yo creo que cada vez más ese movimiento va a seguir creciendo, no tanto por razones ideológicas, sino en el caso de muchísimos venezolanos, por la desesperación que les produce ver que sus niveles de vida disminuyen, que el dinero que ganan con esfuerzo se les deshace en las manos, que el valor desaparece antes de que tengan tiempo de gastarlo. Y entonces esa democratización crea un clima muy distinto en el cual las reformas económicas se pueden hacer de una manera muy radical y pueden tener efectos también mucho más rápidos que en otro caso, ¿no? Ahora, esto está provocando una cierta división en el campo de la oposición venezolana, porque hay quienes piensan que hay que acelerar ese proceso y provocar el cambio lo antes posible para poder tomar los correctivos necesarios, y hay quienes piensan que hay que dejar que esa putrefacción del régimen termine de corroerlo todo y el régimen caiga por sí solo y en las elecciones del año 2019 podamos derrotarlo con facilidad. Mira, Marcel, yo creo que algo absolutamente fundamental para los éxitos que viene alcanzando la oposición venezolana es su unidad. Esa unidad no puede quebrantarse, esa unidad no puede romperse, porque sería un regalo de los dioses para el régimen. Nada quiere tanto el régimen como ver una oposición dividida, enemistada. Va a hacer todo lo posible y lo imposible por conseguir esa división. Y la oposición no puede de ninguna manera jugar ese juego que sería suicida. Yo creo que en la oposición pasa lo que pasa en una comunidad democrática. Hay puntos de vista diferentes, lo que es perfectamente comprensible e incluso necesario. Hay puntos de vista que no coinciden. Coinciden los grandes lineamientos generales, la necesidad de la democratización, la necesidad de resistir en las calles. Si hay ofertas de diálogo, pues acceder a las ofertas de diálogo poniendo condiciones o sin poner condiciones. Pero la unidad debe ser mantenida, la unidad es absolutamente
fundamental, porque depende de eso el éxito y el rápido éxito de la oposición. Si la oposición se divide, la oposición se suicida. Creo que sería verdaderamente insensato que esas diferencias de opinión llevaran a un encono que produjera una ruptura. Ahora, hay problemas. Marcel, habías dicho que estaba fuera de forma, ¿no? Tantos años sin hacer preguntas, pero estás en magnífica forma. Eso fue una pregunta absolutamente provocadora, ¿no? Sí creo, de verdad, y yo suscribo letra por letra lo que ha dicho Mario Vargas Llosa. Es decir, me parece magnífico, porque somos demócratas, que haya discrepancias, que haya diversidad de ideas, que discutamos todo lo que queremos. Pero, por ejemplo, yo dudo que los más acérrimos adversarios de María Corina Machado, dentro de la oposición, no hayan estado de acuerdo con la sensatez y la pertinencia de cuando ella llega acá y plantea etapas. Yo creo que las cosas se hablan y hay que hablarlas, y siento mucho, voy a robarme por manías del viejo oficio, el título de una vieja novela brasileña que decía vale todo. Yo creo que vale todo. Como dice Mario, vamos a hablar, vamos a la calle, vamos a discutir en el Parlamento francés, vamos, porque la lucha es de todos y todos nos interesa de verdad, lo más pronto posible, un país sano, democrático y en paz. Ahora, ¿cómo apoyamos, cómo consolamos, cómo le damos apoyo a los que están sufriendo persecución, cárcel, tortura, humillación, robo, violación, impunemente? ¿Cómo consolamos a esa gente? ¿Cómo los ayudamos? No desmayando, siguiendo lo que estamos haciendo. Creo que es vital que entendamos que todos somos uno. Es decir, cuando yo estoy hablando en un programa de radio, estoy partidario de la causa de Leopoldo López, y estoy partidario de la causa de Enrique Capriles, y estoy partidario de la causa de María Corina Machado. Todos somos uno. Gracias. Mario, ¿algunas palabras para despedirnos de este evento maravilloso? Si no, vamos a tener que cerrar este programa también. De acuerdo a mi reloj nos quedan 3 minutos y son del invitado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y a todos quienes sin estar aquí de todas maneras están presentes y han sido los protagonistas de estos 2 días maravillosos. Para mí ha sido realmente estimulante, conmovedor este viaje a Venezuela. Es un país que yo quiero mucho, es un país que me dio el primero en el mundo un reconocimiento internacional. Creo que ningún país promovió tanto mi obra de escritor como Venezuela, y desde entonces yo tengo contraída una deuda muy profunda con Venezuela. Quizá es una de las razones por las que he seguido tan de cerca y con tanta tristeza la historia de Venezuela en los últimos 15 años, y por las que desde mi muy modesto, digamos, rincón de escritor me he comprometido lo más posible defendiendo la opción democrática para un país al que por lo menos toda Sudamérica le debe su independencia y su libertad. Creo que hay una vocación democrática que viene del pasado profundo, a la que Venezuela no puede renunciar y a la que la mayor parte de su vida no renunció, sino luchó por ella, como lo está haciendo ahora. Y lo está haciendo ahora de una manera realmente admirable, de una manera que a todos los que creemos en la democracia, que creemos que la democracia es la forma más civilizada de organizar una sociedad, la forma que permite al individuo
desarrollar más su autonomía, su soberanía, poder elegir su propio destino. Es lo que Venezuela está tratando de recuperar hoy día a base de heroísmo, de un sacrificio realmente ejemplar. Y me ha emocionado muchísimo, sobre todo, ver que en Venezuela hoy en día palabras que nosotros usamos constantemente en lo que escribimos o en lo que decimos, sin darle realmente el contenido profundo y la importancia que ellas tienen como democracia, como solidaridad, como legalidad, como libertad, aquí en Venezuela, gracias a las circunstancias que vive este país, tienen una frescura, una originalidad y un poder contagioso extraordinario. Me voy optimista, convencido de que la lucha del pueblo venezolano es una lucha victoriosa, es una lucha que más a la corta que a la larga va a triunfar. Va a resarcir a todos los venezolanos de los años difíciles que han pasado y ojalá que de esta experiencia salga una Venezuela profundamente vacunada contra las locuras del caudillismo, del autoritarismo, del totalitarismo y vuelva a recobrar el protagonismo que ha llegado a tener en muchos momentos de su historia este querido país. Déjenme decirles una cosa más para terminar. Pocas veces en mi vida me he emocionado tanto yo como esta mañana, cuando ese grupo de estudiantes a los que había oído hablar en esa sesión hermosísima, se acercaron a mí para entregarme una bandera venezolana y una camisa que es la que ellos llevan. Le dije a un amigo que estaba cerca, a mí me emociona esto más que haber recibido el premio Nobel, y es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Venezuela libre!